Hola a todos y bienvenidos al primer programa de Una Partida Con, este primer podcast. Estoy hiper contento de que este programa haya nacido porque, como he dicho muchas veces, soy un fricazo de los videojuegos y si he empezado en Twitch es para poder hablar de videojuegos en este caso. Hoy nos acompaña una persona que sinceramente cuando me ha contado todo lo que ha hecho y he visto todo lo que ha hecho, me ha volado un poco la cabeza. Porque hace muchísimas cosas que os voy a narrar a continuación, porque de verdad tiene un currículum impresionante. Ella es Belén Díaz, es traductora audiovisual y de videojuegos, traduce del inglés y japonés al español, es tester de localización de videojuegos y traductora de anime, tanto de subtítulos como doblaje, y ha trabajado con grandísimas compañías como Nintendo, Level 5 y Square Enix. Hoy estoy contentísimo de que la primera invitada a Una Partida Con sea Belén Díaz. Muchas gracias, de verdad, por haberte pasado por aquí. Sé que estás muy ocupada, que tienes un montón de cosas. ¿Sigues muteada? A ver. Vale. Ahí estamos. Ahí, perfecto. Gracias. Hola, chicos. Lo que te decía, sé que estás muy ocupada, entonces de verdad que me alegra mucho que hayas podido pasarte por aquí. Nada, es un placer, de verdad. O sea, no sé, me encanta hablar de videojuegos, me encanta hablar de cómo se hacen los videojuegos, ¿no? De cómo se hacen las localizaciones de los videojuegos, aunque una cosa está dentro de la otra, porque al final hace falta, ¿no? Para que la gente en todo el mundo pueda jugarlos. Así que sí, es una cosa que es un placer siempre, siempre. Eres esa persona que tanto admiramos, las personas como yo, de que a lo mejor estás en Steam y ves un juego que te gusta mucho y vas bajando y pone este juego no está disponible en tu idioma y dices, ¡ay! Vaya. Eso es. Entonces sois los héroes y heroínas que nos traducen los videojuegos y yo desde aquí, que también soy gran fan del doblaje y todas esas cosas, quiero mandar un aplauso, así un poco sonoro e imaginario, a todas esas personas que trabajan en traducción y doblaje, porque de verdad que nos ayuda muchísimo a disfrutar de las obras audiovisuales o de libros o lo que sea. De verdad que muchas gracias. Bueno, Belén, vamos con las primeras preguntas. Espero que estés preparada, ¿vale? Quiero que nos cuentes un poquito todo lo que tiene que ver con tu mundo, que realmente es bastante fascinante, porque yo creo que en el mundo de los videojuegos casi siempre la persona, ¿no? La profesión más sonada siempre es desarrollador, pero siempre, no tanto, sí. No tanto el traductor o localizador o lo que sea. Así que lo primero de todo que quiero preguntarte es ¿por qué decides que tu trabajo tiene que ser los videojuegos? ¿Por qué lo decido? ¿Sabes? O sea, esto es una cosa que realmente es complicado, porque muchas veces te ves en estas situaciones sin haberlas pensado demasiado, ¿no? O sea, son cosas que, a ver, sí, siempre he aspirado a ser traductora. Llevo aspirando a ser traductora desde que tengo, yo qué sé, 15 años a lo mejor, ¿no? O sea, recuerdo esa época, yo ya con 15, 16 años, estaba en fansubs de anime, ¿no? O sea, haciendo traducciones para fans. Recuerdo que también participé en alguna traducción de videojuego totalmente parche de fans, ¿sabes? Porque en esa época es verdad que había muchos juegos que no llegaban oficialmente. O sea, estamos hablando a lo mejor, claro, o sea, 2007, 2008, 2009... Y ahí todavía pues había muchísimos juegos que faltaban. Entonces el tema de las fan traducciones era súper común, ¿no? Ahora ya yo creo que mucho menos, porque las empresas empezaron a sacar los juegos oficialmente y ya nos pagan por ello. Menos mal. Pero es como menos mal. Y cada vez nos quieren pagar menos, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa. Eso igual es otro tema. Entonces yo estaba un poco involucrada en ese mundillo y yo decía, quiero estudiar traducción, quiero estudiar traducción. O sea, y sí, me metí en la carrera de traducción y entre unas cosas y otras, pues, o sea, yo sabía que algo relacionado con los videojuegos o con eso, el mundillo audiovisual y tal, quería hacer. Y bueno, literatura y tal, pero eso es más difícil, ¿no? Yo creo. Entonces,
acabé yéndome a Londres y allí encontré un trabajo de tester de localización de videojuegos, que es como empezamos realmente muchos localizadores de videojuegos, ¿no? De testers. Ujú. En Y nada, Londres o hay una gran sea, industria. yo creo que antes había más, antes del Brexit. Vaya. Yo creo que después del Brexit las empresas han ido a otros países también. Y aquí en España hay, ¿eh? En Madrid está, está 2K, ¿no? Alguna de estas Sí, 2K compañías España, sí. también. Sí, sí, sí. O sea, yo creo que aquí hacen el testeo lingüístico ellos en Madrid. Ujú. Eh, y hay también en algunos otros países, ¿no? Antes estaba todo un poco más concentrado en Londres. Ahora en Londres siguen estando, es verdad, de Pokémon Company, está Square Enix. ¿Quién más está en Londres? Y bueno, eso, la empresa para la que yo trabajaba, yo creo que me queda constancia de que sigue allí. Y nada, o sea, pues entonces, entre unas cosas y otras, eso, hice un proyecto de testeo de videojuegos para un juego de Level 5 Ujú. y luego me metieron de traductora y al final, bueno, volví a España, pero empecé a trabajar de autónoma y aquí estamos ahora, ¿no? Hablando de L- deslocalización de videojuegos. Level 5, que para el que no lo sepa, que a lo mejor, bueno, pues tanto Nintendo como Square Enix yo creo que ya son muy conocidas. Y Level 5 también es muy Mm, conocida, pero sobre todo es conocida por el profesor Layton. Por sí. si a alguno le suena, tienen más juegos, pero yo creo que el profesor Layton es el más conocido. Ya también para Ujú. situarnos en el nivel en el que había llegado Belén para poder trabajar con compañías así de grandes. Quería Sí, preguntarte yo también. trabajé. Ah, bueno, no, yo No, no, dime, trabajé con dime, la dime. gente eso que había trabajado en el profesor Layton y en Yokai Watch. Yo cuando llegué, mis compañeros habían trabajado en esas franquicias y era como, wow, no te explota un poco la cabeza en plan, wow, el profesor Layton y Yokai Watch, qué pasada, ¿no? No sé. Quiero preguntarte cuál es el nivel de exigencia para una traductora o traductor si en ese tipo de desarrollos es mucho trabajo, tiempos muy cortos o muy largos, se adaptan a la persona. Mm, depende del proyecto. De todas formas, en general, es estresante y difícil en general. No significa que todos los proyectos vayan a ser así, pero en general hay un grado de estrés alto en la industria. Yo creo que esto también es algo de lo que se quejan mucho los desarrolladores y otras personas que trabajan en la industria de los videojuegos. Hay Ujú. muchos, ya sabes, o sea, entre el tema de los plazos, de las exigencias de confidencialidad y tal, la cosa se pone un poco difícil a El llamado veces. crunch, entiendo también. Sí, o sea, a ver, yo nunca he hecho crunch, la verdad, o Ujú. sea, como traductora no. Es verdad que me gustaría que los plazos fuesen un poco más amplios, al menos un poco más. Pero crunch como tal, yo he tenido la suerte de no hacer. O sea, lo máximo que he hecho es pues tener que trabajar algún sábado o alguna cosa así. O sea, y eso es, la verdad, un privilegio en esta industria, viendo lo que hay por ahí, ¿sabes? O sea, que ni mucho menos, a ver, el crunch directamente no debería de existir, ya lo sabemos. Directamente. Pero, o sea, bueno, pues yo soy privilegiada en ese sentido, de que sí, la exigencia es alta, hay que traducir muchas palabras, muchos caracteres al día, tal, pero por suerte yo creo que los localizadores en general, obviamente hay de todo, ¿vale? Y hay gente que quiere 10.000 palabras para mañana y pagadas a un precio Ujú. irrisorio y hay gente que no, o sea, pero en general tenemos la suerte de que no lo tenemos tan mal como otros profesionales de la industria, yo creo, en el sentido del el crunch puro. Ujú. Em, Hay otras cosas, nos gustaría, por ejemplo, tener más recursos a la hora de localizar, porque con el tema de la confidencialidad no ves muchas cosas del videojuego mientras estás traduciendo y Ujú. eso en el trabajo es muy complicado. Tienes que andar pidiendo capturas de pantalla a los desarrolladores. Hay veces que no entienden que algo se tiene que localizar a tu idioma porque no funciona si lo traduces directamente y se lo tienes que explicar. O sea, hay un proceso, es un proceso Ujú. muy largo. Eh, y pues es verdad que se puede mejorar en muchas cosas, ¿no? O sea, la cosa con la que estamos batallando muchísimo ahora es con el tema de los créditos, de los localizadores en los videojuegos, que todavía hay muchísimos juegos donde no salimos en los créditos. Joder. Y eso es una cosa que los compañeros y asociaciones de traductores y tal hemos estado luchando y peleando muchísimo, porque claro, sí, yo ese es un problema que he tenido durante muchos años. Ya el año pasado sí que he hecho algunos juegos de los que puedo hablar, pero es que si no sales en los créditos, no puedes decir he trabajado en Claro, este no lo puedes juego. demostrar, claro. Claro, o sea, se supone que legalmente sí se puede decir, o sea, eso es una cosa que descubrió una de nuestras asociaciones de traductores de videojuegos hace poco,
Y menos mal, ¿sabes? Que no te pueden hacer nada por decirlo, vaya. O sea, que eso crea derechos, esa traducción. Pero aún así hay muchísimo que avanzar. Y estoy hablando de empresas grandes, ¿sabes? O sea, porque es curioso que hay veces que las empresas pequeñas son más agradecidas con los traductores que las grandes. O sea, estamos hablando de que jugué al God of War, al último, y no El estaban los 2018. traductores en los créditos. Joder. O sea, cuidado, ¿eh? O sea, estamos hablando de cosas que dices, tío, o sea, ¿por qué Sony no pone a sus traductores en los juegos? O sea, pero así estamos. Así está el percal. La verdad Así que nada, desde aquí, gente, apoyar a los traductores y vamos entre todos a intentar, ¿no? O sea, que todas las personas que han trabajado en un juego, independientemente si sean traductores o testers o lo que sea, ¿no? Exacto. Que todos salgan en los créditos. Cualquier persona que haya dedicado un mínimo de tiempo de trabajo en un proyecto merece salir. Sí que es cierto que, a ver, no puedo llegar a entender la mentalidad de una gran empresa, una gran desarrolladora. A lo mejor simplemente tienen tanta gente y tienen tantos países con los que coordinarse y demás, que incluso pueden llegar a pensar, no lo sé, te estoy hablando a nivel usuario, que ¿para qué hacer créditos tan largos si al final la gran mayoría de las personas los van a pasar? Pero me parece absurdo que una persona que está trabajando no le den ese derecho y ese reconocimiento, porque básicamente a un usuario le da igual que Pepito Manolito haya traducido X juego, porque seguramente no llegue a verlo. Si es amigo suyo, pues hombre, se va a alegrar y eso, obviamente. Pero una persona que ha trabajado, la única manera de demostrarlo que tiene es esa, como tú dices. Entonces sí que luego a nivel empresa o a nivel... empresa que te está contratando a una persona, ¿cómo puede ser que no le des ese beneficio, que es lo único que va a poder obtener, aparte del dinero, sino el reconocimiento para poder decir, he trabajado, mira, en estas grandes empresas y tengo el nivel para poder hacer un proyecto del mismo calibre en otra empresa? Claro, exactamente. Al final, sí, la gente lo va a pasar a lo mejor, pero para los profesionales es importante, ¿no? Y, ¿sabes? Has dicho una cosa curiosa, porque dices, los créditos largos, vale, sí. Pero claro, cuando tienes juegos, eso, como el God of War Ragnarok, que tienen créditos que duran como 20 minutos, por lo media menos, hora, ¿sabes? Sí. Y encima no salen los traductores, es como... Es que encima... Joder, ¿no? Es que ahí es cuando dices, madre mía, en fin. O sea, que os costaba, ¿no? Pero, claro, por 10 segundos más de pantalla tampoco te va a costar, sí. Pero bueno, esperemos que estas cosas vayan cambiando y que si entre todos vamos haciendo presión y eso, o sea, consigamos, ¿no? O sea, que la cosa cambie. O sea, yo tengo fe en que puede cambiar y que cada vez hay más conciencia de ello, pero bueno. Pero poquito a poco. Todavía queda. Al final la unión hace el poder. Y mira, hablando de traductores, entiendo que durante todos estos años que habrás estado traduciendo y demás, tantas noches en vela, ¿no? Como le suele decir, imagino que habrás recopilado un par de consejos y me gustaría que si tienes esos consejos, por poquitos que sean o por muchos que sean, si yo, por ejemplo, quiero iniciarme en el mundo de la traducción de videojuegos, ¿qué debería hacer? ¿Con quién debería hablar? ¿O qué idiomas debería saber? ¿Por qué es más importante, por ejemplo, el japonés que cualquier otro idioma? Realmente no hay idiomas que sean más importantes que otros. Es verdad que en la industria del videojuego las cosas son como son, o sea, es mayoritariamente inglés, casi todos los juegos se traducen desde el inglés, que eso es otra cosa que hay un problema ahí con el tema de lenguas puente, ¿no? Que si eso luego lo hablamos, el tema de las lenguas puente. Pero el idioma mayoritario es el inglés y luego cada vez hay más juegos que se traducen del japonés, menos mal. Directamente del japonés, así que es un idioma que yo creo que está ganando mucha fuerza y que está ahí. Por lo demás, hay pocos idiomas realmente, ¿no? En los que se hagan videojuegos y que se traduzcan. O sea, el que quiera ser localizador de videojuegos debería aprender inglés muy bien. Y luego todo es cuestión de ir intentando hacerse un hueco. O sea, ya digo que muchos empezamos de testers de localización, porque es verdad que cuando eres tester de localización aprendes muchas cosas. Aprendes muchas cosas sobre cómo funciona el proceso de localización, sobre... no sé, ves el trabajo de los compañeros traductores que ya tienen experiencia y muchas veces por ósmosis, ¿no? Como que lo absorbes. Sí, lo absorbes. O sea, eso pasa mucho en los procesos creativos, en cualquier proceso creativo, ¿no? Que consumiendo mucho de algo como que lo absorbes. O sea, tú no puedes ser novelista
si no lees libros, claro. Exacto. Tienes que leer novelas si quieres ser novelista, pues esto es lo mismo, tienes que consumir muchas traducciones si quieres ser traductor. Entonces ese es el primer consejo, sea como sea, consumir muchísimas traducciones. Porque es verdad que la gente suele decir, ay no, yo es que veo en versión original o tal y cual. Eso está muy bien, pero si quieres ser traductor hay que consumir las traducciones también. O sea, yo normalmente hay cosas que veo dobladas o traducidas y hay cosas que veo juego en versión original. O sea, estoy ahí entre las dos y hay que hacer las dos cosas. Hay que absorber bien ahí ese lenguaje, ¿no? Que solo se da en las traducciones. Perdón que te corté y ahora ya sigues. En los JRPG es muy común que puedas poner los idiomas, o sea, las voces en este caso, en inglés o en japonés. Tú sabes ambos idiomas. ¿Cuál prefieres? El japonés. ¿Por cómo suena o algo así? No. Vale, eso ya es personal de cada uno, ¿no? Sí, por supuesto, esto es completamente personal. Dice, ay, yo prefiero el doblaje. A ver, yo he visto doblajes españoles que están muy bien, he visto doblajes japoneses que están muy bien, he visto doblajes españoles que están mal y he visto doblajes japoneses que están mal. Entonces, es verdad que cuando no sabes japonés, el cómo suena es por lo que seguía la gente. Sí. Y el cómo suena, claro, o sea, realmente si tú no tienes un punto de partida de decir el japonés, sé cómo suena el japonés de verdad, es muy difícil saber si el doblaje japonés que estás oyendo es bueno o malo. O sea, es difícil. Pero bueno, cada uno que elija el que mejor le suena. A mí me suele gustar más el japonés, más que nada porque los americanos suelen ser americanos. Sí. Tienen un proceso de localización muy... como diría, sí que son muy creativos porque cambian muchísimas cosas, ¿no? Pero incluso se suelen meter a veces en el tema de cambiar la personalidad de los personajes y tal, y ahí es una cosa que ya no me gusta tanto. O sea, la localización sí hay que adaptarla al país de destino, pero yo creo que hay cosas que deben mantenerse y que los americanos pues tienen otra ética de trabajo, ellos ya lo suyo, ¿no? Los americanos son muy suyos, eso es así. Sí, eso es así. O sea, son los que no dijeron que los onigiris en Pokémon eran donuts, ¿no? Y cosas de esas. Joder, madre mía. Las que hacen los americanos. Madre mía. Y tienen como esa todavía, ¿no? Tienen como esa creencia todavía de que localizar es cambiar por completo casi todo. En España no solemos hacerlo así. Es verdad que hay que... pues es verdad que hay que derruir las cosas para volver a construirlas sobre una base más española, pero intentamos mantener un poco la esencia un poco, ¿no? Intentamos mantener la esencia y lo que son los personajes y sus personalidades y no tendemos a alejarnos tantísimo como para que un personaje te dé una vibra totalmente distinta, que eso sí me ha pasado jugando a localizaciones americanas que he dicho... Esta chica, no sé, o sea, en japonés es muy modosita, de una manera, y muy y educada y tal. luego es en otra. Y en inglés es como muy borde, ¿no? O sea, ¿por qué hacen eso, no? O sea, puedes escribir a una chica que es modosita y tal, con un toque español, pero que sigue siendo sin perder la esencia, muy ¿no? simpática y muy... No tienes que hacerla nada borde y no sé. Mira, luego quiero volver a este tema, ¿vale? Pero nos estabas contando los consejos que darías para cerrar ese tema, que nos habías dicho que se empapara mucho de traducciones. ¿Cuál sería el segundo? Vale, el segundo consejo traductoril. La revisión es muy importante. La revisión es importantísima. Lo ideal es traducir. Y mira, el traductor no puede estar a todo, ¿vale? O sea, cuando estás traduciendo. Y normalmente esa primera traducción suele ser un poco más pegada al texto original. Ahí es donde suele haber más calcos lingüísticos, ¿no? El que hayas pasado una cosa y no acabe de sonar natural. La revisión es muy importante para centrarte en el texto y en cómo suena en español e ir cambiando cosas para darle más naturalidad o mejorar la oralidad o darle su toque, ¿no? Y que ya sea una traducción como Dios manda. Hay gente que revisa muy poco o tal, y es verdad que en el mundillo en el que trabajamos, ¿no? En el que tienes pues esas fechas límite que están que sí, o sea, que tienes esos plazos de entrega. Sí, que te estrujan no tanto, o sea, hay más margen de error, ¿no?
que sí, que hay veces que no te da tiempo a revisar tanto como querrías y tal antes de entregar una traducción, pero es muy importante revisar. Ese es un consejo que suele dar todo el mundo, así que a lo mejor no es en plan... Bueno. Pero es un consejo que me hubiese gustado que me lo diesen durante la carrera, por ejemplo, porque son cosas prácticas así que no te suelen decir, ¿sabes? Sí. O sea, eso es como... supongo que es lo típico que a base de golpes a veces tienes que aprender, Sí. ¿no? Y luego ya, Sí. más adelante veremos errores de traducción de videojuegos, que uno de los que dice Belén, uno de esos errores es, obviamente, por no haberlo revisado, han pasado cosas, ¿vale? Pero eso ya lo veremos más adelante. Sí, porque en el proceso, es que además con los videojuegos hay un proceso de revisión, obviamente tú revisas lo tuyo, pero hay muchas cosas más. Luego hay revisores, hay testers, hay muchísima gente que viene detrás de ti, así que lo veremos. Sí. Pues mira, antes estabas hablando un poco de lo que es la localización según países y, por ejemplo, hay muchos JRPGs que también dependen, dependiendo de la temática, como puede ser videojuegos como Dragon Quest o muchas veces en Zelda. Como tiene una temática así un poco cartoon, un poco de humor, muchas veces se dan el lujo, se permite en la licencia de que un personaje tenga acento andaluz, por ejemplo, un acento gallego, un poco para acercar ese juego a la persona que está jugando y lo sienta un poco más cercano, ¿no? ¿Has podido trabajar en algún proyecto en el que te hayan concedido esa licencia, poder hacer algo así? O, aparte de eso, esto ya sería una segunda pregunta, ¿es habitual que te den esa libertad para poder poner ese tipo de cosas? Vale, vamos con la primera Sí, pregunta. sí, por supuesto, que abro mucho melones. Vale, depende del juego, es verdad, depende del juego, o sea, depende de la temática, como has dicho, si es más cartoon, si es menos. Al final los traductores trabajamos con lo que llamamos la verosimilitud y el realismo, ¿no? O sea, una traducción buena tendrá unos niveles de verosimilitud y de realismo acordes a lo que es la historia que estás tratando. Entonces, pues hay unos juegos en los que a lo mejor quieres tirar por una traducción un poco más realista, un poco más pegada al texto original, y hay otros en los que le quieres dar ese toque, ¿no? Y ese tono humorístico o tal, y despegarte más y centrarte más en lo que serían esos personajes en nuestro contexto, más verosímiles. Con los Dragon Quest ha hecho mucho eso, sí. Porque lo que pasa con esos mundos es que tienes todos estos pueblos y todas estas naciones que son tan distintas las unas de las otras, e incluso en japonés también hablan muy distintos entre ellos. Entonces lo que se hace es adaptar eso a nuestro mercado, que es España normalmente. Entonces pues tenemos pues eso, los diferentes acentos, hablas de España en el juego. Yo no he hecho algo tan bestia como lo de los Dragon Quest. O sea, sí que he dado toques a traducciones y eso, sí que cositas, ¿no? Sí que al final usas alguna expresión de aquí o de allá. O eso, a lo mejor un personaje sí que va a un pueblo y se habla un poco más como en tu pueblo, pero es verdad que lo de trabajar con las diferentes hablas de España y tal es algo que no he hecho y que me gustaría hacer. Obviamente esto es un trabajo en equipo, también te lo digo, los traductores de videojuegos, los localizadores, trabajamos en equipo. Solemos ser, a lo mejor, depende del tamaño del juego, pero un juego como Dragon Quest debe tener al menos pues 5 personas o cosas así. Entonces mola porque puedes poner muchas cosas en común, ¿no? Yo a lo mejor conozco más expresiones, pues a lo mejor de mi familia andaluza conozco algunas, de la familia cacereña conozco otras. Me imagino que tu compañero a lo mejor es de Galicia o tienes un compañero que es catalán y puedes ir poniendo cositas en común. Y mola porque esas cosas, ¿no?, que mencionas, pues eso, al final salen mucho del trabajo en equipo y son muy bonitas, ¿no? Cuando estás trabajando con compañeros y pasándotelo también traduciendo, es algo muy chulo. Sí, imagino que ese ambiente de trabajo sobre todo tiene que ser súper guay porque ya no es solo que lo estés traduciendo, o sea, en este caso, claro, entiendo que las líneas de diálogo que te vienen en japonés, te viene el director, en este caso, de localización o el jefe de localización y te dice, oye,
estaría guay si hacemos una locura y hacemos que este personaje que tiene así un aspecto así como un poco cómico, un poco afable, le ponemos voz, o sea, diálogos en andaluz. ¿Os parece bien? Imagino que algo así debe ser, porque claro, entiendo que el personaje que viene con la línea de diálogo en japonés a lo mejor tiene un toque clown que puede hacer que se dé este tipo de localización, un poco con esos dialectos españoles. A ver, normalmente que sea un poco clown en japonés no significa que le vayas a poner un acento andaluz. Vale. ¿Sabes lo que te digo? Sí. Es decir, el objetivo no es decir este dialecto, este acento tal es más clown que otro. No. O sea, si eso se hace es porque en el japonés pues hay a lo mejor un acento de alguna región, ¿no? Sí. Pues dices, pues estos personajes es que tienen un acento de Osaka. Pues voy a elegir una región de España que a lo mejor tenga algo en común con Osaka y lo paso. De todas formas te digo que eso no se suele hacer, o sea, ya digo, normalmente no puedes equiparar un dialecto a otro porque es muy difícil buscar una equivalencia y además de que, hombre, que es verdad que el acento de Osaka pues no es el valenciano, por ejemplo, ¿no? O sea, bueno, lo primero porque uno es una lengua y el otro es más bien un dialecto o un acento. Pero sí, o sea, es que realmente las cosas como las que hacen los equipos de Dragon Quest son raras en el sentido de que es desaconsejable hacer ese tipo de cosas. Lo que pasa es que en el Dragon Quest funciona muy bien porque son juegos orientados a un poco... bueno, son para niños, pero sí más para gente joven, adolescentes. Y la temática se presta, ¿no? Niños. Claro. Sí, un poco para todo el mundo. O sea, son así cartoon, como has dicho, y... además de que es un poco tradición ya lo del Dragon Quest, porque se ha hecho en varios Dragon Quest eso, y como que ya viene dado de antes. Pero normalmente es desaconsejable. Me acuerdo que cosas como antes, que se daban en el Príncipe de Bel-Air, que tenías al Príncipe de Bel-Air, a Will Smith diciendo el Betty, Sole, que está en primera, sí, ¿verdad? no sé Sí. qué. ¿Sabes? O sea, esas cosas ya no se hacen. Y menos mal que no se hacen, porque... Más que nada porque te sacan, ¿no? De la historia. O sea, estás viendo una serie americana y están diciendo que el Betis, o sea, te sacan de la serie. O al menos a mí me pasa, ¿no? Que me sacan muchísimo esas cosas. Y lo que se busca es que no te saque en ningún momento. Entonces, si tú estás jugando al Dragon Quest y ver una expresión andaluza no te saca, pues genial, ¿sabes? O sea, el Dragon Quest se presta mucho a eso porque además es un mundo totalmente ficticio. Que claro, si lo piensas podría ser cualquier mundo realmente, ¿sabes? Porque sí, tiene como su estética muy original, pero no es, por ejemplo, mundos como, qué sé yo, ¿sabes? Como, yo qué sé, tienes mundos mucho más específicos. Si juegas al Sekiro, por ejemplo, tiene una estética mucho más marcada, ¿no? Sí. O tal, el Dragon Quest como que se presta un poco a poder... ser cualquier cosa. Sí, exacto. Es muy maleable, ¿no? Claro. O sea, entonces podría ser cualquier país, podría ser cualquier, ¿no? Hombre, cualquier no, porque no se parece a Japón, por ejemplo. Pero sí que podría ser un país mediterráneo, a lo mejor, ¿no? Siempre pueden ser países de por aquí. Sí, de hecho, es que entonces, pues antes... no te saca realmente eso, te hace gracia, te gusta, no te saca para nada, ¿no? Claro, es que antes justo lo hemos hablado, bueno, para que no sepa un poco de Dragon Quest, es eso, es un JRPG que es lo típico de los JRPGs, que hay dragones y demás, pero sí que es cierto que si le echáis un ojillo a la temática y cómo está dibujado y demás, que si no recuerdo mal, y corrígeme si me equivoco porque tampoco estoy superpuesto, Dragon Quest creo que empezó a tener tanta popularidad porque los primeros diseños de sus personajes tienen una temática anime muy marcada que fueron dibujados por el creador de Dragon Ball Z, sí, que no recuerdo el nombre. Akira Toriyama. Akira Toriyama. Bueno, de Dragon Ball en general, Akira Toriyama, sí. Y entonces tú cuando ves el juego, lo típico, hay dragones, como he dicho, y todo eso, y hay monstruos y tal, pero tiene una característica eso, y es que es todo muy anime, como que no se toma tan en serio como puede ser cualquier otro juego de JRPG, que sí que tiene a lo mejor unos monstruos con un aspecto un poco más aterrador para que te lo empieces a creer. Entonces es lo que hablábamos, que este tipo de traducciones sí se prestan muy bien a este tipo de juegos, como también he dicho antes un Zelda, y seguramente haya muchos más, porque siempre tienen un poquito esa clave de humor, y sobre todo lo que ha dicho Len también es muy interesante, de que casi todos son mundos de alguna manera abiertos, entonces es normal que tú puedas andar hasta X parte del mapa,
que ya se nota que tiene otra temática, otros colores y no sé qué, entonces se presta muy bien a que tú hables con esa persona y tenga ese acento, yo que sé, gallego o lo que sea, y dices, bueno, me lo puedo creer porque claro, he andado mucho y se diferencia mucho del primer pueblo que he visitado a este cuarto, que aquí todos tienen ese acento gallego, entonces está súper guay. Hablando también de... antes me decías de que, bueno, las traducciones de los videojuegos, algunas se prestan, otras que no me han gustado porque es que a veces los tiempos son muy difíciles y las revisiones y demás. Quiero preguntarte, ¿cuál es para ti la mejor y la peor traducción o localización de un juego que tú hayas visto? Ay, no me gusta echar pestes de los compañeros, ¿vale? Bueno. Vale, voy a empezar por la peor y no voy a echar pestes porque todo el mundo lo sabemos, que es la del Final Fantasy VII, la original. Horrorosa. Vale, estoy de acuerdo. Horrorosa, o sea, lo siento compañeros, pero seguro que trabajasteis en eso ya hace muchísimos años y ya lo tenéis más que superado. Y la mejor, hay muchas localizaciones que me gustan, ¿eh? O sea, hay muchísimas. Hablando de Dragon Quest, me gustó muchísimo la última que hicieron con el Dragon Quest 12, me encantó. Y los juegos de Pokémon tampoco suelen fallar. Los últimos sobre todo, que se traducen directamente del japonés, están muy muy bien. He estado jugando al Escarlata y Púrpura, al Púrpura. No, desde luego esos juegos en localización están súper bien. Luego ya en otras cosas... Sí, me ha gustado muchísimo lo que ha hecho el equipo de localización. Estamos hablando de localización. Sí. Bueno, hay que meter un poquito la puntilla. Sí, ya sabes que yo soy la apologista de Pokémon. Sí. Y de los RPGs japoneses en general, así que... Ahí se queda, Pero sí. Luego hay otros juegos más grandes que también están bien localizados para mí. O sea, el Skyrim, por ejemplo. Los GTA también suelen molar mucho cómo los localizan, ¿no? Realmente es difícil elegir solo uno. Bueno, pero bueno, ahí hay unos cuantos. Desde luego cuantos ejemplos, ¿no? De juegos. Sí. De juegos muy buenos. Sí. Bueno, pues eso, hemos conocido un poco tu parte profesional. Y ahora queremos conocer un poco también tu parte personal. ¿Qué tipo de juegos podría llegar a jugar una persona más aficionada a la traducción? ¿Qué le hizo querer enfrentarse a este difícil mundo de la traducción y la localización? Y ver cómo se desenvuelve en estos temas y cuáles han sido los videojuegos de tu vida. Así que lo primero que quiero preguntarte es cómo llegan los videojuegos a tu vida. Entiendo que una Belén muy pequeñita, pero todos tenemos, yo creo, nuestra historia, ¿no? Con una Game Boy, con una PlayStation o lo que sea. Joder, ya ves que sí la tenemos. Pues sí, una Belén muy chiquita porque tenía 5 o 6 años. Le regalaron una Game Boy con el Pokémon amarillo y ese fue el primero. El Pokémon amarillo. Así que fíjate, un RPG japonés además. ¿Quién me lo iba a decir, no? O sea, le dices a la Belén de 6 años, mira esas letras raras, tú las vas a estar traduciendo dentro de, yo qué sé, dentro de 20 años, ¿sabes? O sea, ahí te diría, ¿cómo? Pero sí, fue el primero, el Pokémon amarillo, pues eso era el juego que salió después del rojo y azul, porque el primer juego de Pokémon, los primeros, no fueron el rojo y el azul, fueron el rojo y el verde en Japón, pero aquí no llegaron, aquí llegaron ya el rojo y el azul, y me acuerdo que yo tenía algún primo que lo tenía, no sé qué, y Pokémon, y me gustaba el anime, que era, claro, el anime de Pokémon. De Pokémon, anime, de Digimon, sí, todo eso, claro. No sé qué. No sabías que eran anime. Quiero preguntarte, en Pokémon, cuando eras pequeña, yo por lo menos me pasaba con el oro, que creo que fue mi primer Pokémon. No, creo que fue el cristal. No, el oro, pero fue el primer oro. Bueno, quiero preguntarte si eras de esas de que evolucionaba, bueno, subía de nivel un Pokémon, todo lo máximo posible, dejaba al resto del equipo muy atrás porque decía, bueno, si cojo al fuerte, luego en la liga los reviento. Ya ves. Bueno, el Pokémon amarillo era el Pikachu, claro. Porque era el que más tenías ahí. El protagonista. Pero ese juego molaba muchísimo porque podías tener a todos los iniciales. Claro, Charmander, Bulbasaur, Squirtle, los tenías a todos. Entonces eso molaba un montón. Y al final, como les tenías cariño, sí que a lo mejor los trabajabas más que con otros juegos que te centrabas ya sí que solo en uno. Pero era un juego muy disfrutable, el Pokémon amarillo. O sea, y tenía la cosita esa de que podías hablar con el Pikachu. Sí, que se te salía de Pokéball, ¿verdad? Sí. Sí. Molaba. Además, es que se fue bastante pionero porque no recuerdo hasta dentro de mucho tiempo que pudieras sacar otro Pokémon.
O Sí, 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 sea, sí. a mí me, Luego a realmente mí no lo me volvieron a dolió. hacer. Exacto, a mí me dolió que no lo hicieron Mm. más adelante. Sí, 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 sí. Fue muy curioso, estuvo muy, muy guay. Ujú, Y bueno, ya sabes, era como explorar ese mundo y yo qué sé, capturar Pokémon era una pasada, ujú, claro, en su día eso. Bueno, lo sigue siendo para mucha gente, para mí desde luego. Aunque ya lo juegas con otra actitud, ¿no? Ya ujú. es como, bueno, pues voy a hacerme un equipo competitivo. Aunque yo qué sé, tampoco voy a llegar muy lejos, pero ahí está. Joder, madre mía. Total. Yo hasta entonces no tenía esa mentalidad. Recuerdo que eso, que el primer Pokémon fue el Pokémon Oro y hice lo que te he dicho de subir a... Creo que me cogía a Totodile Sí. y subir al Feraligatr hasta el nivel máximo, que a lo mejor llegabas a nivel, no sé, 60 o 70 a la liga, pero claro, todos los demás estaban al 20, al 30 y recuerdo que Sí. fue la primera y única vez que perdí una liga. Y recuerdo que me cabré muchísimo. Dije, ¿pero qué he hecho mal? ¿Qué ha pasado? No entiendo este videojuego, es muy difícil. Pero Claro. bueno, ahí con eso, como tú dices, con 6 7 añitos, pues es que es lo que hay. Es que no. Dices, es que yo qué sé, ¿no? Pero bueno, son juegos muy disfrutables porque al final pues tienen algo que le puede gustar a todo el mundo, Hmm. ¿no? A los más mayores pues se lo toman así un poco más, venga, a competir o no sé qué. Los pequeños les gusta capturar Pokémon y Claro, los hacer un dibujitos, los poquito soniditos, los el tocito, ataques. los dibujitos, no sé qué, ¿sabes? Claro. O sea, bueno, también explorar el mundo le mola a todo el mundo, ¿no? A todos Ujú. nos gusta ir y descubrir nuevas ciudades y eso es algo que nos ha perdido. Sí que es cierto Eso está muy guay. que yo de pequeño no hablaba tanto con la gente de los pueblos. Era básicamente yo iba a tiro hecho. A ver, sí, sí es verdad. Lo de los NPCs llegó cuando éramos más mayores, de la Sí, relación con ya los es en NPCs, plan, ¿no? a ver qué me cuentan, a ver qué me dicen, a ver si me dan algo, pero bueno. Sí, Claro, sí, eras sí, sí. pequeño, tú ibas a por los bichos, a capturarlos y Sí, hacer sí, todo lo que sí. pudieras y ya está. Ah, voy a ponerme a leer ahora, ¿sabes? Claro, me voy a poner, o sea, hombre, leer para el colegio. Leer, Eh, bueno, pues ya tenemos un poco esta proyección de Isabel en chiquita, jugando con esa Game Boy al Pokémon amarillo. Y entiendo que el Pokémon amarillo marcó mucho tu vida. Y también quería preguntarte a que si hay algún juego con el que tengas un recuerdo especial. Puede ser con amigos, tú sola, o yo que sé, que te costó mucho y casi lloras por habértelo pasado. Algo así. Vale, vale. Mis juegos favoritos no suelen ser juegos difíciles, la Ujú. verdad. O sea, yo lo que busco es una conexión emocional. Ajá. Entonces, eso es algo que, por ejemplo, tú sabes que mi saga favorita de videojuegos es Tales of. Sí. Y que el Tales of que más me ha dado eso es Tales of the Abyss, que es mi juego favorito. Ujú. Lo tengo aquí, ese En lo juego. alto, en el top. Sí, sí, sí. Y no sé, es que ese juego lo jugué cuando tenía 16 o 17 años. Y parece que, yo qué sé, que con esas edades siempre hay ciertos temas que te marcan, te pueden marcar para toda la vida, Sí, ¿no? O porque encima sea, estás desarrollándote y a lo mejor sí, hay estás situaciones pasando a que lo son mejor, parecidas a las que claro. ves. Exacto. Estás pasando por momentos difíciles, a lo mejor, y a lo mejor no tienes a nadie con quien hablarlo y hay un personaje o hay personajes o temas en el juego que resuenan contigo, ¿no? Y que y se convierte al final un poco en tu confidente el juego. Y esa fue una experiencia espiritual que tuve jugando a Tales of the Abyss y que no me ha dejado en todos estos años. O sea, han pasado ya, pues eso, como 10 años, 11, 12. Y todavía lo recuerdo, la sensación de pasarme ese juego. De, ostras, tío, no sé, o sea, hay cosas que te dejan pensativa, ¿no? Hay cosas que te dejan ya pensando toda la noche, toda la semana, todo el mes. ¿Crees Y que, todos estos años se quedan contigo, no sé. ¿Crees que, bueno, has dicho Tales of the Abyss, pero aparte de ese, ¿crees que hay videojuegos que te pueden dar una enseñanza que a lo mejor de algún otro modo no te la habrían dado? Hay algo, no sé, te exponen a una situación Eh, que a lo mejor en vida nunca vas a llegar a vivir y te afecta sobremanera y ya le das vueltas y aprendes sobre eso. claro, eso, a ver, yo creo que hay muchos juegos con los que se puede sentir eso, ¿no? Luego también depende de Ujú. las experiencias personales de cada uno. En mi caso con el Abyss era porque, bueno, lo has jugado, ¿no? Lo Bueno, jugué para el muy que no lo haya poquito. jugado, Ujú. ¿vale? Para que el que no lo haya jugado, Luke, el protagonista, pues pasa por un arco de personaje muy tenso, desde luego, porque es la típica persona, pues, que crece en un ambiente muy hermético y al final, por una situación o por otra, le secuestran no sé qué, no sé cuánto, bla, 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 bla. Acaba en el mundo, ¿sabes? Con un montón de gente que no conoce y es como el mundo contra él, claro, porque, ¿sabes? Imagínate. O Claro, no sea, sabe crecer de esa desenvolverse. manera y no Exacto. saber absolutamente nada de la Ujú. realidad, de cómo es la realidad, de cómo es la gente de verdad,
Esto hace que sea pues un niño muy caprichoso, muy tonto, muy, no sé, muy egoísta. Ujú. Pero esas carencias que tiene hace que la cague muy gordo. Vamos, la lía pardísima. Y a partir de ahí empieza un poco su arco de redención Ujú. y pasa por una depresión, ¿sabes? Y va evolucionando hasta que, bueno, el final del juego, que si lo queréis jugar, pues ahí está. ¿Qué pasa lo que pasa? Que pase lo que pase, pero es muy catártico, la verdad. Y, y sí, pues ese tipo de desarrollo de personaje, como que si a lo mejor has pasado tú también o estás pasando por una depresión, te llega muy hondo al final, Ujú. ¿no? O sea, porque te identificas con el personaje y te da esperanza porque ves que él va mejorando, entonces dices, a lo mejor mi depresión también puede mejorar, ¿no? Claro. O, buah, la ha liado pardísima, pero y todos la liamos en la vida, ¿no? Sí, Pero ves que a lo mejor el personaje lo va superando y poco a dices, poco. pues yo también, pero eso es lo bonito de las historias, ¿no? O sea, eso es una cosa que no pasa solo con los videojuegos, pasa con cualquier historia. O Ujú. sea, yo creo que lo que más diferencia al ser humano de los animales es que nos contamos historias y que aprendemos gracias a ellas. O a lo mejor hay veces que no aprendes, pero o que no eso, que no te enseñan nada o que realmente es solo por entretenimiento, pero bueno, te hacen feliz, ¿no? Y son como esa medicina para el alma, Ujú. las historias. Pues yo qué sé, pues tienes a personajes como del que estamos hablando, ¿no? Tienes una historia muy parecida en Avatar de Last Airbender Mm. con Zuko, que es un arco de personaje también de redención, vamos, hiper conocido en internet y en todas partes, que siempre se habla de que es uno de los mejores arcos de redención y ese tipo de arcos de personajes pues dan esperanza a mucha gente y son muy importantes para muchas personas. Así que eso es lo bonito, ¿no? De las historias, tener esos personajes o esos temas que puedes Con los que sentirte explorar, identificado. ¿sabes? Exacto. Claro, esos temas sobre los que puedes pensar, ¿no? O sea, porque a lo mejor, claro, la ficción no es tan simple como identificarte con algo o es que es curioso, ¿no? Lo que pasa cuando cuentas una historia, porque a lo mejor ni siquiera hay desarrollo de personaje en esa historia. Ujú. Pero hay algo que te ha hecho pensar, ¿no? Y hay algo que te ha mantenido despierto toda la noche, yo qué sé. Hay series que son así, hay libros que son Ujú. así. Y todo tiene cabida y es, ya digo, para mí eso es lo más importante. Yo soy traductora porque me encanta el tema de contar historias y ojalá pueda seguir contándolas mucho tiempo, ¿sabes? Porque yo sé que son muy importantes para las personas. Y O sobre sea, todo eso que es haces que lo lleguen a más que... gente, que eso es lo más Sí, importante. sí, sí, sí. Claro, o sea, al final tú estás ayudando a contar la historia, tú eres Ujú. como un trovador, ¿no? Que has escuchado una Sí, la historia y la historia y cuentas. se la Eso es lo que cuentas a la gente de tu hacen pueblo. los traductores, claro. O Ujú. sea, y eso es un poco, a lo mejor volviendo a los consejos de antes, el que quiera empezar en esta profesión, esa es la forma en la que lo tiene que enfocar, ¿no? No es cojo esta palabra y la pongo en mi idioma y ya está. Es, vale, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué está diciendo este personaje? ¿O qué está diciendo el narrador en ese momento? ¿Cómo transmito el mensaje? O sea, hay que traducir el mensaje, no las palabras. Eso es muy, muy importante. Tú tienes que imaginarte que eres un cuentacuentos y que lo estás contando tú. Ujú. Eh, Obviamente hay que saber interpretar textos, hay que saber interpretar las historias, pero bueno, eso con la experiencia y el estudio, al final, ¿no? O sea, todos tenemos nuestras interpretaciones, pero bueno, eso es lo que Claro. hay. Hay veces que es que, ay, este traductor no ha visto al personaje de la misma manera que yo. Bueno, claro, es que cada uno. Cada uno es su Pero en madre, es padre. general estudiamos muchísimo interpretación de textos y de historias, claro, para estar preparados para lo que se nos pueda venir encima. Intentar entender todas las historias lo mejor que Ujú. podamos y contároslas como mejor sabemos. Que de eso va la cosa, ¿no? Al Mira, final. yo creo que de todo se puede sacar el análisis de que es súper importante siempre contar historias Mm. y aprender de ellas y que te dejen una enseñanza y un aprendizaje. Y este podcast ha nacido también un poco de esto. Supongo que tanto tú como mucha gente que está en el chat seguramente, o que mucha gente que está escuchando esto, eh, siempre habrá escuchado de parte de su familia o de la televisión o lo que sea que los videojuegos son muy malos, que los demonizan de alguna manera porque ven a su hijo que están jugando al Fortnite, al Call of Duty o al FIFA durante muchísimas horas, que son juegos completamente válidos, obviamente, pero también hay juegos en los que son single player, que te cuentan una historia
y te dan unos valores y unas enseñanzas y te hace replantearte ciertas situaciones. Yo, por ejemplo, siempre he contado la historia de que yo con 21 años o 22, yo empecé a estudiar audiovisuales y yo venía de una muy mala época en el instituto, en el que apenas tenía confianza para hablar de mis problemas con nadie. Entonces yo empecé en esta época y conocí un grupo de gente en el que yo me podía sentir completamente libre de hablar de cualquier tipo de cosa. Entonces para mí la amistad en ese punto era algo súper importante. Entonces jugué a Life is Strange, que justamente trata muy bien este tema de la amistad de dos personas que hace mucho que no se ven y ahora se reencuentran, que para mí lo sentía de ese modo, que ambas protagonistas eran como mis dos mitades, una persona que quería ser muy amiga y otra que no estaba, entonces ahora se reencuentra y entonces intentan hacer las paces entre ellas. Y bueno, pues al final todo lo que sucede, por no hacer spoiler, todo lo que sucede me lleva de alguna manera que yo cuando lo acabé ese juego tuve un vacío existencial tremendamente grande, pero esto siempre lo digo, no es ningún tipo de broma, de que estuve 2 días que yo salía de casa y me sentía que nada me hacía gracia, que no tenía ganas de hacer nada, o sea, quería llorar simplemente porque me sentía muy mal con todo lo que había visto en el juego y de alguna manera muy bien por todo lo que había aprendido. Entonces, el motivo también del nacimiento de este podcast es que hablemos de las historias que nos dejan, y ahí también está, por ejemplo, ahora recientemente, el caso de The Last of Us, un juego que es una barbaridad de la historia que cuenta, y ahora por eso han hecho esta serie que está siendo otra barbaridad, por lo bien que han sabido reflejar las enseñanzas y lo bien contada que está la historia en el videojuego y ahora contada la serie. Entonces es eso también, saber que los videojuegos son algo más que multiplayers, que ya digo que está muy bien, pero que hay juegos que te pueden dejar una enseñanza tremendamente grande, y un par de lloros también, sobre todo si juegas a muchos indies, que yo creo que muchas veces el objetivo de los indies es hacerte llorar y ya está. Sí, bueno, son juegos más personales los indies, entonces yo creo que eso tiene sentido, ¿no? O sea, en verdad, claro, tienes... los indies suelen nacer de 2 o 3 personas o 4 que se juntan y dicen, pues quiero contar una historia que es importante para mí, y ahí está. Y entonces lo que dices, lo importante es la historia, entonces da igual el medio, o sea, da igual que sea un videojuego como la cuentas, o que sea una película, o que sea una serie, o que sea una novela, lo importante es la historia. Obviamente, dependiendo del medio, esa historia va a tener unas características u otra. Eso está clarísimo. Innegable. Claro, o sea, por ejemplo, el fuerte de los videojuegos, ya que estamos hablando de ellos, para mí es que son interactivos. Entonces, si juegan los desarrolladores con esa interactividad, hay muchas formas de las que pueden llegar implícito, a la gente, claro, ¿sabes? Al jugador de una forma muy personal, ¿sabes? Y eso es lo bonito, ¿no? O sea, simplemente con los juegos de miedo, ver una peli de miedo y jugar un juego de miedo no tiene nada que ver, porque en los juegos de miedo es mucho más difícil avanzar. Sí. Aunque te cuente la misma historia. Dan muchísimo más miedo los juegos de miedo. Sí. No, infinitamente o sea, mucho más. Para mí, desde luego que sí, que dan más miedo los juegos, y es eso, es ese factor de que son interactivos, de que estás tú metido ahí, claro, no lo estás que eres tú el que se tiene que mover, claro, exacto. Claro, no estás... a mí me encanta el cine, ya lo sabes, o sea, el cine es mi otra pasión junto con los videojuegos, pero es que ver una película, jugar a un videojuego son experiencias totalmente distintas y cada uno tiene sus fuertes. Entonces, pues como dices, ¿no? Que los videojuegos pues, deberían tener ese respeto también y tal. No pasa nada por los juegos multiplayer o los shooters o los juegos de lucha. De hecho, también, por lo que dicen algunos estudios, pueden tener beneficios, ¿no? O sea, más a nivel... dicen que son, yo qué sé, buenos para la coordinación, ¿sabes? Este tipo más... O sea, que también era un poco lo que hablábamos antes de que mola cuando estás contando una historia muy bonita, o sea, y que tiene muchas enseñanzas, o que te plantea una cuestión o un tema que a lo mejor antes no habías pensado. Pero hay otro tipo de entretenimiento que también puede ser beneficioso. Así que mira, lo que pasa es que obviamente... y desde aquí lo digo, por favor no abusemos de los videojuegos. No, por favor. Nos encantan los videojuegos, pero no abusemos de ellos. Hay que hacer también otras cosas, hay que leer libros. El que quiera ser traductor de videojuegos, por favor, no juguéis videojuegos 12 horas al día. Muchísima novela también. Empapaos de toda la cultura que se pueda. O sea, hay más cosas. Lo bonito es disfrutarlo todo. Entonces, claro, están muy bien los videojuegos. Es verdad que hay gente que se vuelve un poquito adicta o bastante adicta. Dependiendo del juego.
Cuidadín. Sí, sí, Sobre sí. todo los juegos estos que Simplemente eso. son más multiplayer, diría yo. Suelen ser más Eh, dados a eso, sí, sí, Rollo sí, World sí. of Warcraft, Fortnite, hay que tener cuidado con este tipo de Mm, cosas porque sí que es cierto sí, que es que además hay muchos de esos juegos que están pensados para tenerte enganchado. Que todo sea tan sí, 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 rápido, sí. tan cortito, es como que, Sí, venga, otra partida, otra partida. Y son solo 10 minutos, pero vas sí, sumando 10 minutos. Pa, 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 pa. sí, sí, Hay que sí, tener sí, sí, cuidado con sí. eso porque, como Hay que dice Belén, disfrutarlos, hay que pero disfrutar de todo, con... Sí, sí, con cautela. despacito. Sí, sí, Eh, sí. pues mira, antes justamente estamos hablando también de que los juegos te pueden dejar enseñanzas para un momento difícil. Y quería preguntarte si literalmente hay algún juego, ya nos ha dicho Tales of the Abyss, pero si hay algún juego que quizá te haya ayudado a superar una situación difícil. Que hayas pasado por algún Mm, momento malo de tu vida y justo hayas jugado un juego que te haya hecho verlo de otra manera o olvidarte, algo así. vale. Vale, lo primero, yo no soy de las de olvidarse. Es decir, Ajá. bueno, a mucha gente le gusta el escapismo, a mí no. O Sí. sea, hay mucha gente a la que le encanta el escapismo y es válido totalmente. A mí el escapismo no me sirve. A mí lo que me gusta es meterme en historias Ujú. que no me saquen de mi vida, sino de que eso me hagan plantearme cuestiones, o sea, y enriquezcan mi vida y a lo mejor me aporten soluciones, como dices tú, ¿sabes? Ujú. A mí eso es lo que me gusta de verdad. Entonces yo creo que las mejores experiencias que he tenido con videojuegos o con cualquier otro tipo de historia ha sido más bien por esa línea. Y sí, ya he hablado de Tales of the Abyss y fue precisamente eso, ¿no? Un momento en el que siempre lo he pasado mal con la depresión, ¿sabes? O sea, y es una cosa que yo creo que siempre va a estar medio ahí, el monstruo ahí de Sí, la depresión rondando. ahí, Ujú. rondando un poco. Ahora no está, ahora está como tomándose un Vale, eso descanso, está está bien, en eso la está bien. playa, ¿no? Pero bueno, pero nunca se sabe, ¿no? Y pues eso, pues ves a un personaje con el que te identificas muchísimo y te ayuda un montón. Y en ese momento me ayudó, pero vamos, una barbaridad. Por poner otro así, estoy pensando a lo mejor en algún otro que haya podido haber. Me gustó mucho el Persona 4 también. Estamos hablando mucho de juegos japoneses. Bueno, claro, si Yo es creo lo que que ya más ha se jugado. ve la línea ahí, ¿no? Sí, tu línea de videojuegos, bueno, eso está Sí, bien. sí, Claro, la claro. cabra tira al monte, ¿no? Entonces, pues esto es mucho de videojuegos japoneses. Ujú. El Persona 4 también en su día fue un poco eso para mí, ¿no? O sea, es un juego sobre un poco para las personas que a veces ¿no? nos desilusionamos un poco con la sociedad en el sentido en el que nos sentimos diferentes o tal, Ujú. pues tiene personajes que al final son todos muy cada uno de su padre y de su madre, ¿no? Son muy Sí. estrambóticos, son muy tal, pero que en sus diferencias encuentran la amistad, ¿sabes? Y eso es algo que mola mucho, ¿no? Mm. Es decir, estos chavales, ¿no? Que se han encontrado así y forman un grupo que no tiene ningún tipo de sentido, Ujú. pero ahí están haciendo sus cosas y salvando el mundo y eso no está Sí, mal, y ¿no? eso siempre está guay porque siempre existe la creencia de que si eres muy contrario, a ver, si eres hiper contrario, obviamente a lo mejor puede que Mm, salten chispas con otra persona, pero si más o sí, menos tenéis la misma manera de ver la vida, pero yo qué sé, si tú dices blanco y yo digo gris, o sea, podemos ser amigos, no pasa nada porque no diga sí, blanco, sí, sí. ¿sabes? Entonces eso está guay y eso sobre todo lo hacen también mucho los JRPGs de que siempre Mm, hay personajes muy, muy dispares entre ellos, como he dicho, sí, uno es sí, sí, blanco y otro es ¿verdad? negro y eso está súper guay verlo en los videojuegos también. Yo creo que eso en los Persona pasa mucho porque estamos además tratando con personajes que tienen personalidades, pues iba a decir un poco extremas, pero a lo mejor no es que sean tan extremos, sino que eso, de alguna forma o de otra, se sienten separados de la sociedad, o sea, por lo que sea. Ujú. Algunos de ellos se sienten separados de ella y ahí están, o sea, y pasan de todo el mundo y van un poco a su bola. Otros se sienten apartados y entonces se montan su propia fachada, ¿no? Y siempre tienen algún problema psicológico los personajes de los Persona. Ujú. Entonces, para el tipo de persona que a lo mejor somos un poco más interiores o tal, suele haber muchas cosas con las que identificarse en esos personajes. Y al final, pues, todo lo que hablábamos del rollo de la superación, ¿no? Que los personajes de esos juegos siempre el problema que suelen tener lo acaban superando, ¿no? O Ujú. sea, o acaban a lo mejor no superándolo, pero encontrando la forma de sobrellevarlo
Y eso puede ser bastante inspirador, ¿no? Para una persona que tenga un problema de cualquier Sí. tipo en su vida. O sea, no te digo ya, yo qué sé, Sobre de todo a cualquier veces tipo. aceptando la situación, ¿no? Que muchas veces tienes algún problema Mm, y, como te he dicho antes, intentas evitarlo a toda costa, evadiéndote de la sí. realidad de cualquier cosa. Entonces, a veces, aceptando tu propia realidad, aceptándote que Mm, tienes X problema y que, bueno, ya ahora ya lo acepto, ahora ya es el momento de tratarlo. Eso está muy bien. claro. Cualquier tipo de enseñanza de ese estilo, de que no siempre hay Sí, que sí, rehuir sí, los sí. problemas, sino que a veces hay que enfrentarse a ellos y a ver qué Sí. pasa. Está muy bien. Sí, sí, sí. Al final es lo bonito, ¿no? Las historias que te hacen un poco enfrentarte a esos temas. O sea, aunque te dejen el corazón roto, Sí. pero bueno, pero siempre puedes volver a arreglarlo, no pasa nada. El corazón se arregla al final. Eh, Pero son las que te dejan marca, ¿no? Sí, sí, sí. Quería preguntarte, como pasa seguramente también con muchos profesionales, sobre todo en el arte, en gente de audiovisuales y demás, ahora que Mm, eres traductora, ¿ves los juegos desde la perspectiva cuando juegas de traductora de a ver cómo está haciendo, qué tal esta traducción, a ver esta sí, localización? sí, ¿Ha cambiado un sí, poco la claro, sí, manera de sí, ver sí. los juegos? O sea, ¿ya no los disfrutas tanto, tanto, tanto porque a veces tu mente de traductora se va a esa parte? ¿Se fija lo técnico? A veces los disfruto más por ello, ¿eh? Ujú, Porque ya digo que yo siempre me fijo en el trabajo de los compañeros, incluso para inspirarme o lo que sea. Y me encanta cuando veo un juego que está bien localizado. O sea, para mí mejora la experiencia del juego. Obviamente luego hay a lo mejor cosas que dices, ups, esto, o no me ha gustado cómo han hecho lo otro, bueno, ujú, pero cada uno tiene su opinión, ¿no? O sea, la traducción, pues como cualquier otro proceso creativo, ya hemos dicho, es subjetiva. ujú, Eh, Esto no significa que no se pueda debatir sobre ella, obviamente. O sea, una cosa es ujú. que sea subjetivo y otra cosa es que digamos, ah, bueno, como es subjetivo, pues No esto pasa está mal y lo nada. Sí, dejamos así. y se queda Seguramente así. esté mal. Y no, hombre, o sea, obviamente tiene que haber un proceso ahí, ¿no? Ujú, Y unos debates y unas cositas. Pero en general, sí, me gusta disfrutar de las traducciones que hacen los compis y yo creo que tenemos excelentes profesionales de la traducción, vaya, en España. O sea, excelentes profesionales trabajando eso tanto en videojuegos como en doblaje, o sea, ujú. en muchos, ¿no?, ámbitos así audiovisuales. Eh, y se suele hacer un trabajo bueno. Otra cosa es que porque tal empresa te haya puesto unos plazos o tal, o no te haya enseñado un pantallazo de un menú o lo que sea, No le la has podido líes, hacer a la claro. O bien. sea, Claro. eso no significa que aquí nadie, ninguno somos perfectos, Ujú, obviamente, ¿sabes? Y hay circunstancias en el trabajo que claro. pueden hacer que Si no te da las herramientas una, al 100%, claro, o claro. sea, no sea ideal, no todo depende de nosotros tampoco, ¿no? O Ujú. sea, que sí, que también la liamos a veces, pero ya digo que se hace lo que se puede Sí, siempre. Y normalmente cuando un juego está mal traducido, yo creo que, o sea, salta a la vista enseguida, ¿eh? O sí. sea, y yo creo que no hace falta ser profesional para No, hay algunas saberlo. cosas que a veces chirrían. De que dices, esto Sí, no, sí, no sí, tiene o cabida aquí. sea, que dices, uff, esto lo ha traducido Google Translate, seguro, ¿sabes? O a saber, o sea, Ujú. o a saber. Pues mira, Eso antes. me pasa con algunos juegos así. Uf, no sé, el juego de Walking Dead, tío. He dicho que no quería echar Bueno, pestes a compañeros, pero es que el juego de eso. Walking Dead. Es que eso creo que sí que está hecho con directamente. Es que Sí, es creo que que, tiene pinta, creo que la ¿verdad? historia. Creo que la historia es que Clan de Lan, que imagino que sabrás quiénes son. Hmm, sí, Esa gente que, de verdad, un aplauso para ellos, que han hecho un montón de traducciones al español, sobre todo de los juegos de Telltale Games. sí. Cuando ellos no se dignaron a hacerla, hicieron un pedazo de trabajo con una traducción súper buena, pero cuando Hmm. Telltale Games los quiso sacar en español, no cogieron o les pagaron por su traducción. Cogieron directamente rollo un poquito de traducción y otro poquito de Google Translator y para adelante. Y así pasa. Es que lo de los traductores automáticos, de verdad, es una cosa con la que también estamos muy peleones, porque por favor no usemos traductores automáticos para esas cosas, Ujú. porque de verdad, o Sí, para sea, frases largas y cosas así no, claro. no son muy O eficientes. sea, si es que al final los traductores automáticos, mira, los videojuegos estamos hablando de que son historias. Ujú, Y un traductor automático a lo mejor te puede interpretar bien las instrucciones de un manual, porque no hay mucho que interpretar ahí, es ujú. un manual. O sea, con todo el respeto a mis compañeros que traducen manuales, que también seguro que hacen un trabajo buenísimo, pero es verdad que cada vez hay menos trabajo de traducción de manuales de cacharros y eso, porque lo suelen pasar por DeepL, ya no digo Google Translate o cualquier traductor automático de estos y ya Ujú. está.
Vale, pero los traductores automáticos son una especie de inteligencia artificial y no saben interpretar historias. Ujú. O sea, no tienen un contexto cultural en el que basarse, no tienen nuestra experiencia humana, ¿sabes? O sea, que es lo que al final nos hace pues humanos, nuestras vivencias, ¿no? Nuestras experiencias, nuestra cultura. Todo eso los traductores no lo entienden, los traductores automáticos. Mira, antes, Entonces lo que pasa es que, perdona que te claro, corte rápidamente porque, sí, bueno, quiero meterte esta pregunta porque es muy de actualidad y sí, si me puedes responder rápidamente, ¿vale? vale, Porque nos vale, vamos un poquito pasados de tiempo, pero no pasa nada, ¿vale? vale, Ahora, vale. ahora que se está hablando mucho del tema de IAs, ¿vale? Hay Sí. muchas IAs incluso que pueden tener una conversación entre personas y Mm. demás. ¿Ves que hay un potencial peligro de que una IA se desarrolle tanto que pueda incluso ella misma traducir textos de videojuegos y quitaros el trabajo? A ver, yo no soy científica. Sí, lo sé. Sí. Sí que soy lingüista. Ajá, Y desde mi perspectiva como lingüista, yo diría que no por todo lo que estoy diciendo. ajá. Eh, mm, no sé, a lo mejor en un futuro distópico dentro de 300 años los robots han Puede avanzado suceder. tanto que nos han sustituido totalmente, Ujú. pero eso puede pasar, ¿no? Por pasar puede. Pero en el momento en el que estamos ahora y viendo el trabajo que hacen las inteligencias artificiales, yo Ujú. diría que estamos muy, muy lejos Que de de que llegue momento no hay eso, peligro. porque lo que yo te digo de que lo que estaba diciendo de que las inteligencias artificiales no saben interpretar el texto El como una persona. O contexto. sea, Sí. claro, el texto tiene contexto, cotexto, o sea, hay temáticas que están muy arraigadas a una cultura específica, ¿sabes? Hay muchas cositas que una inteligencia artificial pues no tiene eh, los años de experiencia que tiene Ujú, una persona viviendo en el mundo de las personas y que obviamente no va a saber interpretar. ujú. O sea, entonces, para cosas muy, muy, muy técnicas así que no requieran de interpretación o tal, a lo mejor sí que están sustituyendo bastante, la verdad. Y es una pena, pero es así. Ujú. Para historias lo veo complicado porque, claro, o sea, es que las historias tienen muchas capas. Sí. O sea, no es simplemente traducir las palabras, claro. Hay un ejercicio muy interesante, ¿no? De hecho, puedes coger cualquier texto de cualquier novela que te guste, pasarla por el Google Translate y luego la comparas con la traducción de la persona y verás que es que hay unas diferencias brutales, Enormes. claro, porque ahí Claro. tienes el ojo del traductor, ahí tienes pues un poquito el alma del traductor metida en el texto del traductor, claro, o sea, y de cómo esa persona ha interpretado el texto. Las inteligencias artificiales no suelen interpretar nada directamente, es como, bueno, lo más probable es que signifique esto, pues así, ya Ujú. está. Claro. Es muy difícil con el japonés, por ejemplo, porque es un idioma que se basa muchísimo en el contexto, el japonés. Ujú. Entonces, una palabra solo puede ser mil cosas, dependiendo del contexto en el que la encuentres. Eso para una inteligencia artificial yo creo que es muy difícil. Aunque con Ujú. el inglés también pasa, ¿eh? En el inglés hay muchísimas expresiones coloquiales, sobre todo, muchísimo lenguaje así, que Que puede cambia ir la con frase por segundas o completo. con Claro. Te terceras o cambia con la frase. cuartas, claro. Un guión de Aaron Sorkin, por ejemplo, que es uno de mis guionistas favoritos, el guión de la red social, ¿vale? Ujú. O sea, ese guión tiene tantas capas de interpretación que es que una inteligencia artificial, claro, no podría llegar A día de hoy no podría ¿sabes? A saberlo bien. entenderlo Ujú. por completo, claro. O sea, la inteligencia artificial no sabe hermenéutica y el traductor sí, por ejemplo. No sabe lo que es el círculo hermenéutico. Pero bueno, sí, yo qué sé, a lo mejor dentro de muchísimos años estaremos todos aquí. Bueno, yo no estaré, así Bueno, que sí. mira. Oye, Pero quién sabe, a lo mejor dentro de literalmente 50 años, a lo mejor, oye, te criogenizan como a Walt Disney. no, Eh, no, no sé, yo prefiero que no. pues mira, antes justamente estabas hablando de errores de traducción Vamos allá, sí. y vamos a enseñar dos errores de traducción, ¿vale? De justamente Final Fantasy, que es justamente el que ha dicho Belén, ¿vale? Para la gente que esté en modo podcast y no lo pueda ver. Estamos enseñando una imagen en la que le preguntan a Cloud, señor Cloud, su fiesta le espera en el piso 2. Aquí el error, básicamente, es que fiesta es
en inglés es party, pero party en inglés, traducido al español, es la concepción de grupo. Sería, su grupo le espera en el piso 2, ¿vale? Que eso es, Claro. ha sido un error básicamente de traducción. Entonces quiero que Belén nos explique cómo es posible que se den este tipo de errores, si es por falta de tiempo o es una mala traducción que no se ha visto, o Google Translator por allá en 1996 o 97 cuando salió el juego este. ¿Qué ha pasado aquí? Hoy día eso sería más de Google Translator, ¿no? Ujú. De hecho, lo que estábamos hablando de que hay varias capas de interpretación que los traductores automáticos no entienden, y ahí tienes el ejemplo, ¿sabes? O sea, si les das esa frase, pues es muy difícil. Pero no, esto seguro que lo hizo una persona, y el problema aquí era, bueno, claro, era el año 90 Sí, y... 97, no sé si salió 96, no, Sí, no lo por sé ahí. exacto. Y supongo que habría muchísimos menos medios de los que hay ahora para traducir videojuegos. Ujú. Obviamente, estos son cosas que también te pueden pasar hoy día y de hecho pasan. O sea, había algo en The Last of Us que me dijo un compañero el otro día que no me acuerdo, Ujú. con una escalera, no sé si te suena. No me No suena, sé, no sé, no sé. no sé, bueno, pasó algo de que el traductor no sabía que no sé qué de la escalera y no lo puso como tenía que estar. Y esto suele ser falta de contexto, claro. O sea, a ti te dan esa frase para traducir Ujú. y si tú no sabes lo que está pasando, Claro, pues bueno, pues le das a lo que puede ser más probable y ya está. claro. Obviamente party ya sabemos que suele ser el equipo, el grupo. Ujú. A lo mejor en esa época, como esa gente no había traducido un videojuego en su vida y no estaban además familiarizados con los términos que se suelen usar en RPGs, Ujú. pues no supieron interpretarlo como debieran Sí, porque y además bueno, pues así se quedó. la frase su fiesta a la espera en el piso 2 es completamente válida. Entonces, claro, Claro, exacto. O habrá sea, es que ese pasado es que el lo habrán paso, visto, habrán que dicho, no, pues en el juego claro, o pasará sea, esto. dice tu party te está esperando en el piso 2 y dices, claro, party, pues a lo mejor es que hay una fiesta en el Claro. piso 2 de bienvenida o algo así, ¿sabes? O sea, y lo que hablábamos de que en los videojuegos el tema de la confidencialidad es muy difícil. Entonces, tú estás traduciendo pero no lo estás viendo. Esto Ujú. es muy, muy chungo, y digo muy Sí, chungo, porque los videojuegos son un medio audiovisual. sí. En ¿Y doblaje qué pasa pasa con los muchísimo medios? también. Claro. ¿Y qué pasa con los medios audiovisuales? Bueno, el doblaje, yo he traducido para doblaje y yo sí que tengo las imágenes en todo momento, entonces Ujú. no sé. Pero en los videojuegos no, eso es una movida. El lenguaje audiovisual es muy importante y esa es otra capa de interpretación de lo que hablábamos, de saber interpretar la historia o tal. Ujú. Pues tú sabes que en cualquier medio audiovisual lo que estás viendo en la pantalla, lo que estás escuchando, también aportan a esa interpretación, o sea, y también tienen que ver con la historia y aportan otra capa más. Ujú. Entonces es muy difícil un juego sin jugarlo, ¿sabes? Ver el texto tal cual está. Es muy complicado. Ujú. Porque eso, y de hecho muchas veces la historia ni siquiera está ordenada. Es decir, a lo mejor la línea de su fiesta al espera arriba estaba por ahí en un archivo tal Estaba y las que perdido. venían antes estaban Son en del otro principio o algo así, y, sí, claro. ¿sabes? Sí, que no estaban ordenadas tal, Ujú. porque ahora sí que se intenta que haya mucho orden, ¿no? Y que, porque al menos así las lees todas del tirón y te haces más o Y menos por una idea de lo que contexto está tiene pasando. sentido. Ujú. Claro, o sea, más o menos. Si no llegas a hacerte una idea totalmente, puedes preguntar siempre a los desarrolladores y ya está, en plan, oye, mira, es que esto no estoy segura. Y te dicen, ah, pues tal cual, y ya te dan el contexto o lo que sea. Entonces es muy complicado, claro. O Mm. sea, en esa época me Era imagino muy que difícil. además, pues, claro, porque ahora el proceso ha evolucionado muchísimo, ¿no? Y ya digo, con toda la evolución que ha habido y todavía pasan Ujú. cosas de esta, ¿eh? O Sí, sí, sea, sí, con sí. juegos modernos. O Al final sea, somos humanos y al final, cometemos claro, es lo errores. que hablábamos, ¿no? Que pasan cosas y hay cosas en que los traductores pues pensaban que estaban bien, Ujú. pero Y no. luego llega el momento de sacar el juego y a lo mejor no se ha hecho el proceso de localización como se debería o lo que sea, Y porque salió. el proceso de localización es largo y no solo es Ujú. traducción. Es que después del traductor viene el corrector, que es el que yo también he hecho mucha corrección de videojuegos, o sea, que eso, pues leer la traducción, compararla con el texto original y ver que, pues, que está bien, que no hay problemas de traducción, que no hay erratas, problemas gramaticales, cositas de estas, ¿no? Ujú. Y después hay otro paso más, que es el testeo de localización, que ahí ya sí que es donde los testers ven el texto en el juego. Cuando Ujú. ya juegan al juego
y comprueban todo el texto, que esté esté todo bien, implementado no sé bien. qué. Entonces, claro, normalmente cuando hay cosas como lo de tu fiesta de espera arriba, si el traductor no se ha enterado, si el corrector no se ha enterado, si el editor no se ha enterado, porque hay veces que hay un editor, además, después del corrector, que es el que lleva un poco... En los juegos de Pokémon hay un editor, por ejemplo. Yo cuando he trabajado con Nintendo, no en Pokémon, en otra cosa, teníamos un editor, éramos 4 traductores y una editora. Y la chica siempre estaba como supervisándolo todo, leyendo nuestros textos, diciéndonos, no, esta no es la visión que quiere Nintendo, la que quiere Nintendo es más por aquí, o sea, tirad más por aquí o por allá, no sé qué, como... Así hacía como corrección y como un poco sugerencias y cosas. Entonces hay muchísima gente, ¿sabes? Que ve ese texto, o sea, Claro, o sea, hay que muchísima, no si solo hay un es... fallo de corrección, Claro. o sea, de traducción, es un error gordo porque son varias personas las que lo ven y Claro, todo o el mundo sea, ha hay pasado. muchísima gente, ¿sabes? La que ve eso, o sea... Entonces, cuando el proceso entero ocurre como debería, pues que hay un traductor y luego hay un corrector y el editor, bueno, hay veces que sí, otras veces que no, pero bueno, si está ahí, genial. Y luego encima, testers, que se supone que tienen que comprobar absolutamente todas las líneas de texto que están en el juego. O sea, pues normalmente estos errores van a ser muy mínimos y a lo mejor hay pues muy poquitos en todo lo que es un juego enorme, porque es verdad que, a ver, o sea, estamos hablando de que hay juegos muy grandes, pues eso, estamos hablando del Dragon Quest antes, o es un juego de esos, tiene millones de palabras, o sea, de millones de palabras es normal que haya alguna cosa que se escape, o sea, pirado, es normal, eso probabilidad ya, o sea, pero cuando son errores tan gordos como el de tu fiesta de espera arriba, normalmente yo lo que me imagino que pasó es que en esa época Square Enix todavía no tenía el proceso ahí bien definido. Entonces a lo mejor se tradujo y directamente sin testearlo o testeándolo a lo mejor lo testearon los desarrolladores japoneses que no saben español y lo único que comprobaron fue que eso, que el texto no se saliera de la cajita, que cosas así estéticas, que eso también lo comprueban los testers de localización, ¿no? Que el texto quepa, que tal, o la sea, palabra que justa no haya, para que quede estético. No sea claro, que no sea demasiado larga la palabra o demasiado corta, o que todo lo estético lo comprueban también, todo lo que es más así a nivel técnico, que los tags salgan bien, las variables, o sea, todas esas cosas de código también las comprueban un poquito, todo lo que es referente a la traducción. Pero cosas como estas, claro, a lo mejor si los desarrolladores japoneses fueron los que lo comprobaron, pues obviamente no se van a enterar de que hay un problema de traducción. Y lo sacaron así y ya está. Entonces, normalmente cuando pasa algo de esto, suele haber algún problema en algún punto del proceso, o es que el proceso no se ha completado como se debería y no se han hecho todos los pasos. Luego ya, claro, no sé. Pues mira, hablando de procesos que no pasan, vamos con otro error que parece que no pasó por el proceso adecuado. En este caso, curiosamente, el error es de Pokémon. Aquí, como vemos, este es un ataque que además yo siempre lo he visto un montón de veces. No sé si este puede ser el Pokémon... Puede ser el Pokémon Zafiro o algo así, no sé. Tiene pinta. Pero bueno, pone Bluesy. Es el mote de este Wobbuffet. Usó contador. Claro, yo en su momento cuando me lo dieron por primera vez este ataque, yo lo usé y no sabía ni para qué servía. Bueno, pues este ataque también está mal traducido porque se llamaba counter, que es contraataque en español, y lo tradujeron como contador. No se sabe por qué. Pero bueno, el caso es que, claro, este tipo de ataque, esta traducción, pues ha dado error completo a lo que es la función del ataque. Luego, curiosamente, más adelante dijeron los desarrolladores que ya ese fallo de traducción estaba tan implementado en el juego y en la mente de los jugadores que ya no lo iban a corregir. O sea, ya no iban a poner contraataque. Ahora se llama contador y se acabó la película. ¿Qué ha pasado aquí? Ahí han pasado muchas cosas, ¿no? La primera, que se ha traducido un juego japonés al inglés y luego al español. Esa es la primera. Entonces, para hablar un poquito de eso se llama lengua puente. ¿Sí? Cuando hay una lengua entre medias de las dos, se llama lengua puente. Y esto se ha hecho muchísimo y se sigue haciendo, por desgracia, con los juegos japoneses. O sea, los juegos japoneses siempre... Sobre todo antes, seguramente a lo mejor pasó lo mismo con el Final Fantasy VII aquel, o sea, bueno, de hecho sí, porque claro, party, fiesta. Sí, claro. Claro. Entonces sí, de hecho sí.
A lo mejor se podría haber evitado ese problema, hubiese sido japonés, pues no lo sé, si se hubiese traducido al japonés. Pero eso es un problema porque, claro, o sea, lo que está pasando es que se da un fenómeno un poco de teléfono escacharrado, de Sí, yo digo yo tal, no soy sé un qué. traductor que he interpretado esto así, pero ahora llega otro que interpreta lo que ha interpretado el traductor y al final pues es una Reinterpretaciones. movida. La Ujú. interpretación de la interpretación de la interpretación. Exacto. Entonces, siempre desde las asociaciones de traductores animamos a las empresas a que por favor los juegos japoneses, porque hay muchísimos, pues pero te digo japonés como te digo chino, como te Ujú. digo lo que sea, ¿sabes? O sea, se traduzcan directamente del japonés al español, por favor. Te ahorras muchas cosas de estas. Sí, porque si no es como Sí, dices, o sea, es que sobre todo como has dicho, si te viene la traducción del inglés, el inglés lo habrá afinado todo lo posible a su idioma claro. y entonces ya es un problema gordísimo Claro, tú para el date que te cuenta de llega que para traducir en español. claro, sí, 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 o sea, la cultura de los americanos pues es distinta a la nuestra. Ujú, Entonces, pues un traductor norteamericano, estadounidense, está interpretando el texto seguramente de una forma distinta a la que lo haría un español. ujú, Y bueno, no, a lo mejor sí, a lo mejor lo han interpretado los dos igual, pero el americano pues lo ha adaptado a lo suyo y el español pues tiene que adaptarlo a lo suyo. ujú. Entonces es mucho mejor que se traduzca directamente desde la lengua que sea. Y evitar estas cositas ya de paso, que está muy bien evitarlas, porque claro, esto es un tema ya más de, por mucho que tengas un proceso de con correctores y con testers y no sé qué, como lo están viendo desde el inglés, no ven nada malo en ello, claro, o sea, porque counter contador, o sea, Mm, claro, o sea, no es que haya nada que esté mal ahí, o sea, en principio. ujú. O sea, si lo estás viendo desde un punto de vista, eso, de solo la traducción del inglés. Entonces, el mayor problema que han tenido y que ya han remediado los de The Pokémon Company, porque estos últimos juegos, bueno, de hace ya tiempo, de hecho, se traducen siempre del japonés. Ujú. Y esperemos que siga siendo así muchísimo tiempo y para Por favor y siempre. gracias, sí. Y que cada vez haya más juegos que se traduzcan directamente del japonés, porque todavía queda mucho ahí terreno por, ¿sabes? O sea, Mm. madre mía, que sí queda. O sea, hay muchos juegos pues que todavía... mira, por ejemplo, con el Yakuza, el último, Ah, sí. lo que no es una traducción del japonés, pero al menos sí que intentaron que los traductores supiesen japonés o supiesen un poquito tal de japonés para intentar ahí ver los dos textos y un poco, ¿sabes? O sea, adaptarlo mejor. Ujú. Em, yo creo que lo ideal hubiese sido que hubiese sido directamente el japonés y punto, pero bueno, todavía parece que al menos, no sé, todavía queda mucho camino por recorrer, Ujú. pero parece que se está intentando ahí cada vez más Que las traducciones no sé, sean, sean lenguas puentes, ¿sabes? exacto, O sean más sea, naturales, que no evitar haya tanto usar esas, artificio. sí, 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 lenguas puente para que los jugadores, que además, claro, esto beneficia a los jugadores porque Claro. así tendrán pues una traducción fiel, que no es una interpretación de una interpretación que se ha hecho en otro país, sino que es directamente de Japón a España. Exacto. Y eso es lo ideal para todos, vamos, Ujú. o sea, Para yo disfrutar creo. el contenido lo mejor posible. Sí, sí, sí. Quería preguntarte también, ya dejando un poco de lado las traducciones y los errores y lo que pueda ser, ya yendo un poquito más a ti como persona, quería preguntarte cuál es tu juego refugio. Ese juego en el que tú tienes un mal día, yo qué sé, lo has pasado mal por X cosa, y tienes ese juego en la estantería y dices, me voy a poner a jugar porque me calma. O Mm. me es muy satisfactorio jugar, o hace que me olvide y es un pasatiempo. ¿Cuál dirías que es? Ujú, ujú, ujú. Em, vale, ya te he dicho que yo lo del escapismo no suelo, Ujú. no suelo hacerlo. Entonces, lo más así parecido, pues yo creo que cualquier Zelda. Yo creo Ajá. que cualquier Zelda es lo más parecido ahí a escapismo. Me encanta, ¿no? O sea, simplemente a lo mejor coger y darte una vuelta y ¿Cuál es el que más hacer te gusta de todos los puzzles Zelda que hayas y... jugado? Locarina, Locarina. Ujú, Yo soy de las de Locarina. ujú. Yo soy de esas. Em,
Entonces, pues es que el Ocarina, eso siempre te parece que se entras en un mundo mágico y tienes a todos estos personajes tan divertidos y yo qué sé, ¿no? O sea, está muy guay eso. Te metes en Eso su es lo que mundo. más yo Sí. creo, sí. Muchos RPGs que tienden a ser así más de mundo abierto sirven para eso, ¿no? Un poco Para perderte por los ahí. Elder Scrolls también, Ujú. aunque con los Elder Scrolls sí que tengo una experiencia un poco más, pues, un poco más profunda, yo creo que simplemente, no es que con los Zelda tampoco sea profunda, que también tiene sus momentos muy de, ostras, ¿sabes? O sea, me ha encantado esto y he aprendido algo tal. Con los Zelda también pasa. Pero sí, o sea, en general yo diría que es Zelda la La franquicia así que respuesta. más. Ok. Sí. Y bueno, ya nos has hablado antes de que Tales of the Abyss te marcó muchísimo porque pasaste por un momento malo y te ayudó a verlo también de otra manera y ver que podías salir y demás. Quería preguntarte, yo no sé si vas a decir la misma respuesta, pero desde un punto de vista personal y sobre todo sentimental, ¿qué juego recomiendas y por qué? Solo uno o varios. Vamos a decir, a ver, no sé cuál estará en tu top. O sea, de tu top 3, ¿cuál estaría el 1? Ese que dirías, este lo recomiendo 100% para todo el mundo porque... Pues el Tales of the Abyss. Sí. Porque es un juego que para mí es muy especial. Entonces, pues, quién sabe, a lo mejor hay alguien que esté escuchando esto y lo juegue y también le ayude, ¿sabes? Y eso es lo mejor que te puede pasar, ¿no? Que juegues a un juego y yo qué sé, y esa situación por la que estás pasando, pues haya algo que te esclarezca y que digas, pues no sé, y te dé esperanza y te den esas... Un poco sí que vacío existencial, como has dicho antes, porque las cosas duelen Sí, cuando las te cosas las duelen. te presentan así tan, ¿no? Pero bueno, del dolor, mira, hay que tocar fondo para volver a resurgir, ¿no? Hay Yo, que llegar hasta yo abajo. lo veo un poco así, ¿sabes? O sea, Sí. muchas veces, no en el sentido de obviamente estar tan mal que no puedas levantarte, hombre, a ver, pero más en el sentido espiritual de llegar hasta lo que sea el fondo del problema o tal y verlo y enfrentarte a él y pues a partir de ahí reconstruir, Sí, ¿no? es que Y justamente volver. lo que has dicho antes al principio, de que a veces para construir hay que destruir. Entonces creo Sí, que es con la traducción pues como con las cosas del alma o de la salud mental también. un poquito igual, ¿no? Bueno, pues, Sí. Belén, vamos a pasar ahora a esta segunda parte del podcast, ¿vale? Que hemos estado ahora mismo hablando tranquilamente de tus juegos preferidos, de tu profesión, y ahora vamos a pasar a la parte denominada el modo rusheo. En esta Vamos. parte, lo que va a suceder son los siguientes. Yo te voy a hacer 8 preguntas que tienes como mucho 3 segundos para responder, no mucho más, Uf. ¿vale? Lo que primero te salga del corazón y de Vale. la mente, ¿vale? Son preguntas sencillitas, específicas, ¿vale? Para que no le tengas que dar muchas vueltas, que a lo mejor le tienes que dar muchas vueltas, pero bueno, a veces hay algunas preguntas que son de o A o B, ¿vale? Para que no tengas que pensar demasiado. Y luego al final, aquí las personas del chat nos han dejado 2 preguntas que creo que son bastante interesantes y te las Vale, voy a hacer, guay. ¿vale? Vale. Muy bien, pues este modo rusheo empieza con las siguientes preguntas. ¿Cuál es tu creador o creadora de contenido favorito? Creador de contenido. Sí, de videojuegos. El Visa. Perfecto. ¿Cuál es el juego que más odias? El juego que más odio. Yo no odio ningún juego. Ay, no sé. Yo no odio nada. Perfecto. No odio nada en la Siguiente. vida. ¿Cuál Vale, es siguiente. tu género favorito? RPG, JRPG. ¿Cuál es tu personaje favorito? Luke, Tales of the Abyss. ¿Cuál es el mundo de videojuegos en el que vivirías? ¿Ninguno? No sé. Hyrule. Muy bien. ¿Cuál es tu banda sonora de videojuegos favorita? Ni no Kuni. ¿Single player o multiplayer? Single player. ¿Jugarías una partida con?
Contigo. ¡Ole! Muy bien. Oye, me ha gustado muy bonito eso, muy bonito. Muy bien, oye. Algunas cuestan porque son tantas cosas en las que tienes que pensar. Sí. Pero oye, ha salido muy bien del paso. Vale, pues vamos a ir ahora con las preguntas de la audiencia. Vamos a recoger estas dos preguntas que nos han dejado los usuarios. Vale, genial. La primera viene de Laura, que pone: ¿qué profesión dentro del mundo de los videojuegos te gusta o te parece interesante y cuál es la que menos? Quitando obviamente traducción. Me parece interesante, Sí, claro, sí. vale. Yo me gusta, por ejemplo, el tema, y es algo que yo, bueno, me he planteado, a ver, no me lo he planteado seriamente, pero yo sí que he pensado que si tuviese que trabajar en otra cosa, pues sería a lo mejor en producción o, ¿no? O sea, me encanta el proceso creativo de crear el videojuego, a lo mejor crear el guión, pues eso, directora de la directora, ser directora de la historia de un videojuego, eso me encantaría, director creativo, ¿no? Por ahí, yo creo que tiraría por ahí, ¿no? Por lo que es el llevar un poco el tema de crear un videojuego, o sea, me encantaría intentar crear un videojuego, yo qué sé. Y el proceso creativo que conlleva es súper atractivo para mí. Y si te dijeran, ahora tienes que trabajar en este área y es la peor para ti. Es que la peor es que no sabría. O quizá en la que sabes que en la que harías un peor trabajo. Porque sí, no. Bueno, yo es que desarrolladora he intentado aprender Aprender código. y código y no ha funcionado. Así que a lo mejor sería por ahí, iría por ahí la cosa, sí. Vale. Pues ya sabemos que si alguna vez alguno se le pira la pinceta y dice, oye, ¿te gustaría programar un videojuego? Malo. No, yo programadora no tengo ni No, idea. gracias. Muy bien, pues nos pregunta Fedis, ¿se puede vivir bien de traductor de videojuegos? Has mencionado que eres autónoma y me gustaría preguntar si hay trabajo constante o hay muchos momentos de parón y de curros a tope. O compaginas con otros trabajos. Vale, esto es complicado porque... y yo sé que cuando te hacen esta pregunta nadie quiere oír, es que es complicado, pero porque claro, o sea, es que depende mucho de la persona y al final, a ver, yo diría que si alguien quiere hacerlo, que lo haga, porque sí se puede vivir de ello, en general sí. En general yo quiero pensar que sí, que si una persona le echa ganas y le dedica tiempo, se puede. Lo que pasa es que no va a ser de la noche a la mañana, hay un proceso, ¿no? O sea, obviamente cuando empiezas a lo mejor tienes... si tienes un proyecto al año, agradécelo, ¿sabes? O sea, en plan, a lo mejor te tiras un primer año entero, 2 años, echando currículums y no te sale ni uno. O sea, eso te puede pasar. Entonces yo diría formarse muy bien para en el momento en el que llegue de hacer una prueba de traducción para una empresa o algo así, estar bien preparado y hacerla bien la prueba. ¿Cuánto dirías que más o menos el tiempo que podrías tardar hasta que una empresa se fije en ti? O sea, tú más o menos cuánto tardaste más o menos hasta que esto ha sucedido. Yo creo que normalmente la gente tarda en establecerse de verdad como traductores un par de añitos por lo menos. Pero es que es eso, es que depende de la persona. Es que a lo mejor hay gente que me está viendo y está diciendo, pues yo llevo desde 2018 y no, yo qué sé, no o sea, nada, es que puede pasarte también. A veces también, ¿sabes? Es un poco de suerte también, que justo des con un proyecto que se ajusta. Eso es algo que te puede pasar, claro. O sea, muchas veces es como el proyecto. Y una vez has hecho ese proyecto ya te sale todo rodado porque tu nombre sale en los créditos y te conocen. Les ha encantado a la empresa cómo has trabajado y ya empiezan a llamarte para más proyectos. Entonces, pues es ir esforzándose, haciéndolo muy bien, ¿sabes? Y no se gana poco dinero, ¿eh? O sea, no somos ricos, ni mucho menos somos Elon Musk aquí. Pero tampoco porque hay mucha... es un poco un mito el tema de la precariedad en el mundo de la traducción. O sea, sí existe la precariedad, pero sí que se puede evitar, sobre todo, pues todos esos trabajos que lleguen, que la tarifa sea una chusta de tarifa, una mierda de tarifa, pues evitarlos a toda costa. Aunque es muy difícil, porque mucha gente pues necesita... Claro, o sea, yo entiendo que cuando tienes que pagar el alquiler, pues rechazar un trabajo, aunque la tarifa sea muy baja, es complicado. Es complicadísimo. Entonces, claro, o sea, a ver, luego eso dentro de las capacidades de cada uno, pues verá cómo lo hace.
Pero si llegas a tener buenos clientes con los que te gusta trabajar, que te pagan bien, tal, se puede vivir bien de la Ujú, traducción y es un trabajo que al que le gusta lo va a disfrutar muchísimo. O ujú. sea, y bueno, luego es verdad que muchas veces hay algunos que tocábamos varios palos, entonces si no estoy traduciendo, ahora mismo no estoy esperando a que empiece un proyecto de un videojuego grande, Ujú, pero mientras tanto estoy traduciendo anime y estoy muy contenta con eso, traducción audiovisual, ¿no? ujú. Es para doblaje. Sí que, o sea, te puedes enfocar en Entonces, videojuegos, pero ya que tienes sí, esa que sí formación que de puedes hacer otras traducción, cosas. exacto. Sí, sí, sí. Mientras que no te salen proyectos, siempre puedes hacer otras cosas. O eso ya cada uno como se lo monte, ¿no? Ujú. Hay gente que solo hace una cosa, hay gente que hace varias, hay gente. Pero en general yo animaría, ¿no? A que la gente se tirase a la piscina si quieren hacerlo y lo ¿Pero qué intenten, pasa? sí. Ok. O sea, sí, sí. Muy bien, pues terminamos con ese modo rusheo y llegamos a la pregunta final. Y ya con esto acabamos. De verdad, muchas gracias por habernos brindado Nada, bueno, vosotros. esta hora de conocimientos de un área que no es tan conocida, ¿no? Como he dicho al principio, Mm, de la traducción y que hayas animado a la gente y sobre todo ya has dado consejos y has explicado cómo se llega a trabajar de esto y cuál es lo que conlleva y el esfuerzo, porque quieras que no, como todo conlleva un esfuerzo y mucho mm. tiempo. Pues como pregunta final, quería preguntarte qué son para ti los videojuegos. Para mí, pues, para mí, que es una pregunta complicada, ¿eh? Ujú, Porque pues, los videojuegos yo creo que lo que mola de los videojuegos es que pueden ser muchas cosas. ujú, Puede ser simplemente un rato con amigos, cuando estás jugando a los multiplayer que hablábamos antes, puede ser un sí, rato buenísimo con amigos, puede ser una historia que te puede impactar o te puede cambiar la vida, pueden ser muchísimas cosas, puede ser explorar un mundo nuevo, eh, puede ser, yo qué sé, o sea, los videojuegos son muchísimas cosas. Y yo creo que eso, que lo guay de los videojuegos es que hay tanta variedad y hay para gustos de todos. ujú, Y yo soy una persona que normalmente, pues hay juegos a los que obviamente no me siento tan atraída como a otros, pero que sí que intento un poco meterme ahí en todo y siempre me gusta probar muchas cosas. Y por eso es un hobby que me gusta tanto, ¿no? Porque igual que dices, pues me apetece jugar un juego de carreras, luego te ujú. apetece jugar a un juego, a un RPG, Sí, un y RPG son o experiencias un totalmente Cooking Mama. distintas. Sí, Y sí. eso es lo que sí, eso es lo que Sí, mola. Sí, sí, un Cooking Mama, es verdad. sí, sí. Todos esos juegos casuales también tienen su lugar y tienen Ujú, su cosa, su disfrute. Así que lo que mola de los juegos es la variedad y es que pueden ser lo que tú quieras que sean, obviamente dentro de los límites del código, pero bueno, o sea, ese código sí que da bastante juego, porque está claro que, madre mía, es que hay de todo, ¿eh? Hay de todo, hay O muchísimos sea, géneros sí, 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 para todo tipo hay de de gustos. todo para todo el mundo Ujú, y para todas las experiencias de todo el mundo y para las vidas de todos. Así que eso es lo que está guay de los videojuegos. O sea, está claro que algunos juegos son arte también. ujú. Eso es algo que yo Sí. tengo clarísimo. O sea, no se deberían excluir de una conversación así a lo mejor más académica sobre el arte o tal, porque están aquí para quedarse. Ujú. Eh, entonces, pues bueno, pues igual que en su momento el cine, por ejemplo, no se tomaba lo suficientemente en serio, pues algún día supongo que habrá muchos juegos que se Ujú. consideren pues unas experiencias artísticas Muy importante. especiales, ¿no? Sí, yo Sí, sí, y diría que no importantes. queda mucho para ello porque nuestra generación Mm, y las generaciones actuales sí, se sí, sí, disfrutan sí. mucho de los videojuegos. Bueno, ya sabrás que nosotros cuando estábamos en el instituto los videojuegos eran algo de frikis y ahora está tan Sí, sí, popularizado sí. que ya se Bueno, ya considera ves, algo ya ves. normal Sí, y sí, 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 que sí. no excluye a nadie y que para todos los públicos, o sea que Sí, sí, ese sí, sí. tipo, de etiquetas ya van a pasar Sí, 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 para sí. otro lado sin ningún tipo de problemas. Sí, 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 Pues sí. Belén, de verdad, muchísimas gracias por, Nada, una vez gracias. más, por este ratito. Me ha encantado estar Y con vosotros. a mí, vamos, desde luego, yo creo que la gente te está diciendo que se les ha pasado volando, que les ha gustado muchísimo. Ah, guau, muchas O gracias, sea que gracias. muy Me interesante alegro, me todo, o alegro. sea que súper guay. Me alegro. Y nada, espero que te vaya todo súper bien, que te vengan muchos Sí. proyectos. No hemos hablado de los juegos en los que estás metida porque tienes acuerdos de confidencialidad, pero son acuerdos juegos muy, muy grandes y estoy muy contento.
de que los vayas, Sí. de lo que los vayas a hacer y hayas venido Muy, muy a emocionante. contárnoslo. Y Ya eso. es lo que decíamos, que igual algún día llegamos Sí, sí, aquí sí. y hacemos, venga, segunda parte, y vamos a hablar de este juego. Venga, A mí solo de ya me has este. contado qué juego Pa, pa, es, pa. entonces si ese juego cuando salga, si te apetece Sí. venir y nos explicas cómo has hecho todo el proceso, yo por mí vamos encantados de Ahí recibirte hablamos y bien, que nos ahí. cuentes. ¿Vale? Sí, 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 sí. Pues la Genial. verdad, pues Yo muchísimas estaré encantada gracias. siempre. Muchísimas gracias por venir y a vosotros os digo que no sé si el jueves que viene o quizá el siguiente traeré a otra personita relacionada con el mundo de los videojuegos y nos veremos por allí con otra charlita tan interesante seguramente como esta. Así que nada, besos y Venga. abrazos, nos vemos en la próxima, gracias por haber estado ahí, espero que os haya gustado y esto ha sido una partida con. Hasta la próxima, chao chao. Gracias.